Todo lo que hace es avergonzarme, ladró mi padre en el tribunal. Permanecí en silencio. El juez se inclinó hacia adelante y dijo, «Usted realmente no lo sabe, ¿verdad?». Su abogado se quedó helado. El rostro de papá palideció. Aprendí muy pronto que el silencio puede herir más profundamente que las palabras. Durante años, mantuve el mío, pensando que si simplemente me quedaba callada, él me vería, tal vez incluso me respetaría. Pero en el mundo de mi padre, estar callada solo significaba ser invisible. Nunca me pegó. No lo necesitaba. Cada mirada despectiva, cada frase que terminaba con «lo entenderás cuando crezcas», tallaba algo fuera de mí que nunca volvió a crecer. Traté de hacer las paces con ello, de creer que el amor podía sobrevivir sin ser reconocido. Pero el día que se paró en el tribunal y me llamó una deshonra para esta familia, algo en mí finalmente se rompió. No por el insulto en sí, sino al darme cuenta de cuánto tiempo le había dejado definir mi valor. Ese fue el momento en que dejé de esperar a que viera quién era yo. Porque la verdad, lo que él aún no sabe, le hará verme quiera o no. Charleston, Carolina del Sur. El aire esa mañana se sentía lo suficientemente denso como para ahogarse, húmedo, pesado, salado como el aliento del mar. El tribunal olía a madera húmeda y a algo más antiguo, como los fantasmas de demasiados veredictos. El ventilador de techo arriba gemía con cada giro. Su ritmo lento, el único sonido antes de que comenzara la tormenta. La gente llenaba los bancos, vecinos, rostros que no había visto desde la secundaria, los mismos que habían susurrado cuando dejé este pueblo. Sus murmullos crecieron y luego se callaron cuando la puerta se abrió y él entró. Mi padre, el sonido de sus botas golpeando las tablas del suelo se sentía como un juicio ya dictado. No me miró. Nunca lo hacía. Se movía con ese mismo orgullo rígido que había gobernado nuestra casa desde que tengo memoria, como si el aire mismo debiera apartarse para él. Su cabello plateado captó la luz de la ventana, y por un momento no vi al hombre que me crió, sino al hombre que me enseñó lo que el silencio podía costar. Cuando habló, la habitación tembló. Ella es una deshonra para esta familia. Las palabras atravesaron el aire como disparos. Una mujer en la parte de atrás se estremeció. Un hombre a su lado susurró algo por lo bajo. No me moví. Mis manos estaban entrelazadas suavemente frente a mí, mi postura recta, inquebrantable. Años en el servicio me habían entrenado para el caos, para el rugido de hombres que confundían el volumen con el poder. Pero nada me había preparado para la forma en que su voz, la voz de mi propio padre, resonaba como un veredicto dentro de mis costillas. Podía sentir cada ojo en la habitación arrastrándose sobre mí, esperando a que me quebrara. Pero ya lo había hecho hace mucho tiempo, en silencio, de maneras que nadie había visto. Las tablas del suelo bajo mis zapatos estaban marcadas, el barniz desgastado por generaciones de botas. Las miré fijamente, trazando las grietas como una vez tracé las líneas en las manos de mi madre. En algún lugar entre esos granos de madera estaban los restos de una familia que hacía mucho tiempo se había astillado. Mi padre, mi hermano y la mujer que intentó mantenernos unidos hasta que su propio corazón se rindió. El juez, David Morgan, estaba sentado en el estrado, inmóvil. Era mayor, con el tipo de quietud que provenía de haber visto demasiado. Se levantó las gafas, estudiando a mi padre de la manera en que uno estudia a un hombre que está a punto de caminar hacia su propia caída. El silencio se estiró hasta que se sintió vivo, presionando contra las paredes. Entonces su voz, baja y deliberada, lo cortó. Señor, usted realmente no lo sabe, ¿verdad? El sonido aterrizó pesado, como un mazo antes del mazo. Los espectadores se movieron, inciertos, mirando entre nosotros. La mandíbula de mi padre se tensó. La confusión cruzó su rostro por el segundo más breve. Y en ese segundo, algo dentro de mí cambió también. Durante años, él había construido su propia verdad a partir de la arrogancia y la autoridad, de ese tipo de certeza que no deja espacio para el amor. Y durante años, yo le había seguido el juego. Había aprendido a ser lo suficientemente pequeña para no amenazarlo, lo suficientemente callada para no enojarlo. Pero parada allí en esa sala del tribunal que olía a sal y madera vieja, me di cuenta de algo simple e irrevocable: él ya no tenía el poder de nombrar quién era yo.
Las palabras del juez aún colgaban en el aire, sin respuesta. Mi padre se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Aún no lo veía. El cambio, el lento desenlace de la narrativa que había llevado durante décadas. Podía sentir mi latido constante, lento y deliberado, el ritmo del océano, el ritmo de la determinación. Porque esto no se trataba solo de un testamento. No se trataba de dinero o tierra o incluso el nombre en la puerta del negocio familiar. Se trataba de la verdad, el tipo que él había enterrado bajo el orgullo y la negación. Se trataba de un hombre que había pasado su vida enseñándome el significado del honor sin vivirlo él mismo. Y aunque aún no lo sabía, este tribunal sería donde esa contradicción terminaría. Afuera, el leve grito de una gaviota rompió el aire. Adentro, nadie hablaba. La habitación contuvo el aliento. La mirada del juez permaneció en mi padre. Esperando. Mi padre no dijo nada. No podía. ¿Y yo? Yo me quedé quieta, sintiendo el cambio bajo mi piel. La certeza silenciosa de que todo lo que él creía sobre el control, sobre el dominio, sobre la familia, ya estaba empezando a colapsar. Simplemente aún no lo sabía. Charleston nunca olió a azúcar o a ferias de verano. Olía a sal, aceite y a la pintura que se adhería a los cascos de los viejos barcos de pesca. Mi infancia tuvo el mismo sabor, áspero, metálico, siempre un poco amargo. La casa junto al río era más un taller que un hogar, llena del ruido de motores y el ritmo de las órdenes de mi padre. William Collins vivía bajo reglas talladas en hierro. Las citaba como algunos hombres citan las escrituras: disciplina, obediencia, legado. Construía barcos y criaba a sus hijos de la misma manera, martillando hasta que mantenían su forma. El letrero de la compañía sobre el muelle decía Collins e hijos, y cada vez que los señalaba, enfatizaba esa última palabra como una oración que él no sabía que excluía a la mitad de su familia. Mi hermano Ethan encajaba perfectamente en ese mundo. Era constante, fácil de complacer, el tipo de hijo que sabía cómo responder sí, señor, antes de que la pregunta siquiera terminara. Llevaba el orgullo de nuestro padre como una medalla. Yo no. Yo era la pregunta que nunca dejaba de preguntar, la que prefería los libros a los planos, los casos judiciales a las corrientes. Quería entender cómo funcionaban las cosas, no solo repetir como siempre se habían hecho. Para mi padre, esa curiosidad no era fortaleza. Era desafío vestido de cortesía. Una tarde húmeda, me senté en el muelle, leyendo bajo la sombra de un velero a medio construir. Mi padre pasó caminando, notó el libro abierto en mi regazo, y en un movimiento rápido, lo arrebató y lo tiró al río. El chapoteo fue agudo. Final. Te ahogarás en tus propias preguntas algún día, dijo. Se volvió hacia el taller, sus botas golpeando contra los tablones. Vi el libro hundirse, el agua tragando las palabras una por una hasta que solo quedaron ondas. Esa noche, mi madre entró en mi habitación. El aire aún olía levemente a barniz y lluvia. Puso una taza de té astillada en mi mesita de noche, como siempre hacía cuando quería decir algo sin que mi padre la oyera. Su voz era suave, firme. Tu padre no sabe cómo hablar con las cosas valientes. No entendí lo que quiso decir entonces. Pero años después, tras verla quedarse callada en cada discusión, tras verla hacerse más pequeña cada vez que él levantaba la voz, me di cuenta de que no había estado hablando de mí en absoluto. Un año después, llegó una carta de Annapolis. El sobre llevaba el sello de la Academia Naval de los Estados Unidos. Mi mano tembló cuando la abrí. Aceptación, una beca completa. Pensé que por una vez, él podría estar orgulloso. Esa noche en la cena, deslicé la carta sobre la mesa. Ethan pareció impresionado. Mi padre no. Terminó su comida en silencio, dejó su tenedor y se puso de pie. Su voz era aún más fría de lo que jamás la había escuchado. El lugar de una mujer está en la orilla, no comandando hombres en el mar. Nadie se movió. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el leve crujido del muelle afuera. Salió de la habitación sin mirarme. La mano de mi madre flotó sobre la mía, ligera como el polvo sobre la mesa, pero no habló. No necesitaba hacerlo.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, empaqué una sola bolsa de lona. Mi padre no bajó las escaleras. La casa olía a café y silencio. Mi madre me siguió hasta el porche, con su bata apretada contra el frío de la mañana. Presionó un billete doblado, 2 de 50, en mi palma junto con una pequeña fotografía del río detrás de nuestra casa. Los bordes estaban suaves por el manejo. Ve donde tu fuerza sea vista, L, susurró. Quería abrazarla, pero no lo hice. En nuestra casa, el amor vivía en pequeños gestos, no en grandes. Me volví hacia la parada del autobús al final del camino. El cielo estaba pálido. El horizonte bañado en esa luz azul grisácea que solo ocurre antes del amanecer. Cuando miré hacia atrás, ella todavía estaba allí, con una mano levantada, la otra agarrando su bata como si fuera todo lo que la mantenía en pie. Esa fue la última vez que escuché su voz sin paredes de hospital entre nosotras. El autobús se alejó y el pueblo desapareció tras la curva del río. Recuerdo haber pensado que irme finalmente me haría libre de él, de todo eso, el ruido, las órdenes, el peso de un nombre tallado en cada barco y en cada expectativa. Pero la libertad no llega tan fácilmente, incluso a millas de distancia. Lo llevaba en la forma en que caminaba. La forma en que apretaba la mandíbula cuando alguien dudaba de mí. La forma en que confundía el silencio con la fortaleza. No lo sabía entonces, pero cada pregunta que él intentó ahogar en mí seguía viva. Esperando el día en que dejaría de preguntar por qué y empezaría a preguntar cuándo. ¿Cuándo vería finalmente en qué me había convertido? ¿Cuándo dejaría de importarme si alguna vez lo hacía? Para cuando el autobús llegó a la autopista, la sal en el aire ya había comenzado a desvanecerse. Pero su sabor se quedó conmigo, alojado profundamente en mi garganta. De la misma manera que lo hace la verdad cuando te han dicho durante demasiado tiempo que no la digas. Las cartas empezaron a llegar el mes que dejé Charleston. Siempre estaban en los mismos sobres azul pálido, la letra cursiva de mi madre firme en el frente. Podía olerla antes incluso de abrirlas, el leve rastro de sal marina, jabón de lavanda y algo cálido que me recordaba a casa. Escribía sobre las pequeñas cosas, las flores silvestres que crecían a lo largo de la cerca detrás de la casa, como las gaviotas se acercaban más cuando las mareas se volvían cálidas, como Ethan se había comprometido con una chica de Savannah. Siempre terminaba con la misma línea: tu padre está trabajando tarde otra vez. ¿Está bien? Pero nunca escribía que él preguntaba por mí, porque no lo hacía. Leía cada carta cuidadosamente, luego la doblaba en tercios y la deslizaba en la caja de lata que guardaba bajo mi litera. Cada vez que abría esa caja, se sentía como abrir una puerta por la que no estaba segura de querer pasar. Hubo una carta que nunca abrí. La última. Llegó en mi cumpleaños, envuelta en papel marrón, sellada más apretada que el resto. La llevé a través de 3 despliegues, 2 traslados y 12 bases diferentes. El papel amarilleó, las esquinas se doblaron, pero nunca rompí el sello. Algunas cosas, me dije, no las lees hasta que estás lista para perdonar. Los años se desdibujaron en misiones, casos y el ritmo del uniforme. Aprendí a mantener mi voz firme cuando la habitación temblaba. Aprendí a argumentar hechos sin dejar que la emoción se filtrara. Como abogada del JAG, hablé por aquellos que no podían. Luché por soldados que no tenían a nadie más que los defendiera. En el proceso, me convertí en algo que mi padre nunca habría tolerado. Una mujer cuya voz tenía peso. A veces, tarde en la noche, pensaba en cómo reaccionaría si me viera en el tribunal, interrogando a un coronel que me doblaba la edad, o argumentando ante una junta militar de investigación. Solía decir que las mujeres no podían liderar hombres. Yo había construido una carrera demostrando que estaba equivocado, incluso si él nunca lo sabría. Entonces, una tarde, llegó la llamada. Estaba revisando archivos de casos en una oficina de la base en San Diego cuando sonó el teléfono. La voz de la enfermera era suave, vacilante, casi disculpándose. Tu madre está en el hospital. Es grave. Estuve en el siguiente vuelo a casa. El aire de Charleston me golpeó como un recuerdo, pesado y espeso de sal, aferrándose a mi uniforme mientras caminaba por las puertas correderas del hospital. La encontré en una habitación estrecha con vista a las marismas.
Las máquinas zumbaban. La luz de la ventana bañaba su piel pálida, pero cuando abrió los ojos, sonrió. Miele, viniste. Su voz era poco más que un aliento, pero llevaba la misma calidez de siempre. Tomé su mano. Estaba fría pero firme. Me quedé durante 2 semanas. Le leí en voz alta sus libros favoritos, ajusté las almohadas, miré la marea desde su ventana. Hablamos sobre el jardín, la casa, el compromiso de Ethan. Nunca hablamos de mi padre. Él vino solo una vez, se paró en la puerta, me asintió y no dijo nada. Incluso entonces, no podía obligarse a mirarnos juntas. Cuando murió, fue tranquilo. El tipo de silencio que no termina, se asienta. Recuerdo el sonido del monitor cardíaco quedándose plano, la enfermera susurrando condolencias, y la forma en que mi padre estaba al pie de la cama, con los brazos cruzados, los ojos secos. En el funeral, no tomó mi mano. Cuando terminó, caminó a mi lado bajando los escalones de la iglesia y dijo casi cortésmente: «Puedes volver a tu marina ahora». No fue crueldad. Fue despido. El único lenguaje que conocía. Dejé Charleston esa misma noche. Me dije que no volvería otra vez, pero el duelo no se queda donde lo dejas. Viaja, silencioso, paciente, esperando el siguiente golpe en la puerta. 3 meses después, llegó ese golpe. Estaba en mi oficina cuando entró la llamada de Michael Chow. Había sido el abogado de mi madre durante años. El tipo de hombre que todavía usaba una pluma estilográfica y creía que la verdad siempre debía escribirse. Su voz era baja y deliberada. La forma en que la gente habla cuando sabe que las noticias que llevan reorganizarán el suelo bajo tus pies. Tu madre cambió su testamento antes de fallecer, dijo. La mitad de la herencia va para ti. Tu padre lo está impugnando. Durante mucho tiempo, no dije nada. Las palabras no encajaban. Mi madre, cuidadosa hasta el final, había dejado algo no solo en confianza, sino en desafío. Un acto final de rebelión silenciosa contra un hombre que nos había silenciado a ambas de diferentes maneras. Cuando finalmente hablé, mi voz me sorprendió. Era tranquila, casi firme. ¿Por qué? Michael vaciló. Luego dijo, porque ella quería que tuvieras algo con tu nombre, algo que él no pudiera quitarte. La línea se quedó en silencio otra vez, pero podía escuchar el peso de ello. La verdad de que el amor a veces vive en secreto, no por miedo, sino por misericordia. Esa noche, encontré la caja de lata de nuevo. La vacié, esparcí cada carta sobre la cama. La tinta se había desvanecido, pero sus palabras aún se sentían vivas, y en el fondo, esa última carta sin abrir me devolvía la mirada, con el sello intacto. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana, suave y persistente. Pensé en la casa junto al río, el sonido de la voz de mi padre, la forma en que ella solía alisarme el cabello cuando él no miraba. Durante años, había intentado protegernos a ambos de él, a mí de su decepción, a él de su propio reflejo. Y al final, lo había hecho de nuevo, dejando atrás un documento que hablaba más fuerte de lo que ella jamás pudo en vida. La mitad de la herencia. No se trataba de dinero. Se trataba de reconocimiento, de decir, te veo. Incluso si él nunca lo hace. Volví a colocar la carta sin abrir en la caja, cerré la tapa y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. En algún lugar en ese silencio, sentí su presencia, no como consuelo, sino como una promesa. Ella había trazado una línea que mi padre intentaría borrar. Y lo quisiera o no, sabía que tendría que defenderla. La primera guerra que luché no fue en uniforme. Comenzó en esa casa junto al río. Y esta vez, no planeaba perder. 3 meses después del funeral, justo cuando me preparaba para regresar a la base en San Diego, llegó un sobre grueso a mi dirección temporal. Mi nombre estaba escrito en negrita, y debajo, las palabras que hicieron que mi estómago se volviera frío. William Collins contra L. Collins, impugnación de testamento. Por un momento, simplemente lo miré fijamente, mi pulgar trazando el borde del papel. Las letras parecían irreales, como algo perteneciente a otra familia. Luego lo abrí, y allí estaba en blanco y negro.
Mi padre me había demandado. No hubo ira al principio, solo una extraña y hueca incredulidad. El hombre que me enseñó a saludar, a hablar solo cuando se me hablaba. El hombre que había pasado toda una vida equiparando el control con el amor, ahora había convertido esa misma disciplina en un arma. Según el protocolo de la Marina, cualquier oficial del JAG involucrado en una disputa civil tenía que presentar su historial de servicio al tribunal. Seguí las órdenes. No lo pensé dos veces. No me di cuenta de que el archivo, mi registro de años pasados luchando por otros, se convertiría en la misma evidencia que él usaría para luchar contra mí. Charleston me recibió con su habitual calor sofocante de verano. El aire colgaba pesado con el olor a algas y sal. Alquilé un pequeño apartamento cerca del río Ashley, a solo unas cuadras de donde la casa solía sentirse como un hogar. Los lugareños ya se habían enterado. Charleston era pequeño de esa manera. El chisme se movía más rápido que la marea. En la cafetería junto al puerto, capté las miradas, los susurros. La chica de la Marina ha vuelto, quiere el dinero de su madre. Lo decían como si hubiera venido a robar, no a defender lo que era mío. En un pueblo como este, la reputación era moneda de cambio, y mi padre todavía poseía la mayor parte de ella. La oficina de Michael Shaw no había cambiado mucho desde que era niña. Las mismas paredes de ladrillo, los mismos libros de leyes polvorientos, el mismo olor a papel viejo y cera de limón. Se puso de pie cuando entré, su rostro marcado por los años y la simpatía. Puso un archivo grueso sobre el escritorio entre nosotros. Su tono era medido, cauteloso, como si me estuviera preparando para el impacto. Tu padre afirma que tu madre no estaba en su sano juicio cuando revisó su testamento. Sentí mi mandíbula tensarse. Solté una risa corta y sin humor. Ahora la llama inestable. Eso es nuevo. Los ojos de Michael parpadearon. Lástima, tal vez arrepentimiento. También hipotecó la compañía meses antes de que ella falleciera. Si esto se hace público, lo arruinará, reputación, negocio, tal vez incluso la casa. Me golpeó entonces con una claridad casi física. Esto no se trataba de herencia. Se trataba de dominio, de mantener el control, incluso cuando la persona que había pasado su vida controlando se había ido. No estaba tratando de proteger su memoria. Estaba protegiendo su nombre. La voz de Michael se suavizó. No solo está luchando contra ti, L. Está luchando contra la verdad de quién era tu madre. Asentí lenta y silenciosamente. Entonces dejaremos que la verdad hable por sí misma. Mientras revisábamos los documentos, Michael hizo una pausa, con el ceño fruncido mientras sacaba un sobresellado del fondo de una pila etiquetada con letra tenue. S. Collins Confidencial. No estaba registrado en el índice del tribunal. Su secretaria juró que no lo había visto antes. Lo abrimos con cuidado. Dentro había un borrador manuscrito del testamento de mi madre. Fechado solo unos días antes de su muerte. Su letra era clara, deliberada, cada letra nítida. Ella había sabido exactamente lo que quería. La mitad de la herencia para mí, la mitad para mi hermano. Sin confusión, sin inestabilidad. Pero la página de la firma, su sello de huella digital, estaba manchada, casi borrada. Michael frunció el ceño. Esto no debería verse así, murmuró. Alguien intentó alterarlo. Un escalofrío me recorrió. El olor del aire salado afuera se volvió agrio en mi boca. Alguien había tocado lo último que mi madre escribió, y no necesitaba adivinar quién ganaría con eso. No hablamos durante mucho tiempo. El sonido del ventilador de techo llenaba la habitación. Lento y rítmico. Finalmente, dije en voz baja, él la está reescribiendo incluso después de que se ha ido. Michael exhaló por la nariz. Entonces nos aseguraremos de que su voz sea más fuerte. Esa noche, pasé caminando por el astillero familiar. El letrero aún decía Collins e hijos. La pintura blanca desvaneciéndose, pero la arrogancia intacta. Adentro, las luces estaban encendidas. A través de la ventana, vi a mi padre sentado en su viejo escritorio de madera, el mismo donde solía hacerme quedar quieta mientras daba sermones sobre el deber. Entré.
El olor a aserrín y barniz me golpeó como un recuerdo. No levantó la vista de inmediato. Su pluma raspaba el papel, siempre trabajando, siempre en control. Cuando finalmente habló, su tono era plano, casi ensayado. Todavía puedes alejarte, L, antes de avergonzar a esta familia aún más. Su voz tenía esa misma mezcla de mando y desprecio que siempre llevaba. Recordé tener 16 años, que me dijeran que no respondiera, que conociera mi lugar. Pero ya no tenía 16 años. Me paré en la puerta, tranquila, firme, con mi voz baja. La vergüenza no es hereditaria, papá, es una elección. Por primera vez, me miró. Su mandíbula se flexionó, los ojos entrecerrándose, esa mirada aguda de Marine que una vez hizo retroceder a hombres adultos. Luego su puño se estrelló contra la mesa. El sonido crujió en el aire, haciendo vibrar los papeles y las herramientas. Ninguno de nosotros habló después de eso. El silencio entre nosotros ya no estaba construido por el miedo. Estaba construido por el reconocimiento. Me di la vuelta para irme. La noche afuera estaba espesa con el sonido de los grillos y el lento golpe de las olas contra el muelle. El aire llevaba el mismo dolor que mi pecho. Apretado, pesado, pero despierto. Mientras me alejaba, me di cuenta de que esta pelea no era nueva. Había comenzado hace años, la primera vez que me atreví a cuestionarlo. La primera vez que decidí ser alguien que él no podía moldear. Había pasado toda una vida construyendo barcos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a cualquier marea. Pero nunca había aprendido a capear la verdad. Y ahora, por primera vez, estaba a punto de enfrentar una tormenta que llevaba su propio apellido. 2 semanas antes de la audiencia, el aire en Charleston se había vuelto denso e inquieto, como si todo el pueblo supiera que venía una tormenta. Estaba sentada junto a la ventana de la pequeña habitación que había alquilado. El sonido del río amortiguado por el zumbido constante del ventilador. Cuando hubo un golpe en la puerta, Michael estaba afuera, con la camisa húmeda por el calor, una pequeña caja bajo el brazo. La dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Sus ojos tenían esa misma mirada que tenía el día que me contó sobre el testamento. Cuidadosa, pesada, como si ya supiera lo que me costaría ver esto. Abrí la caja. Dentro había una unidad USB etiquetada con la letra de mi madre, para L, privado. La etiqueta por sí sola hizo que se me cerrara la garganta. Mis manos temblaban ligeramente mientras la conectaba a mi computadora portátil. La pantalla parpadeó, luego se estabilizó en una imagen que me cortó la respiración. Ella estaba sentada junto a la ventana de su oficina, la luz cayendo sobre sus hombros, su cabello más delgado de lo que recordaba. Parecía frágil, pero sus ojos seguían siendo agudos. Cuando habló, su voz llevaba ese tono suave y deliberado que siempre hacía que la gente escuchara. Si estás viendo esto, L, significa que tu padre convirtió la ira en armadura de nuevo. No luches contra él por venganza. Lucha contra él por la verdad. Su voz vaciló ligeramente en la última palabra, pero no apartó la mirada de la cámara. El sonido de las olas de fondo, probablemente desde la marisma fuera de su ventana, llenaba el silencio entre sus respiraciones. Podía escuchar mi propio latido hundiéndose con él, constante, doloroso. Cuando terminó el vídeo, me quedé sentada mirando la pantalla negra. La voz de Michael era tranquila, casi reverente. Ese vídeo por sí solo podría terminar el caso. Pero yo sabía más. No era solo evidencia. Era un mensaje, una pieza final de ella que había dejado atrás, no para ayudarme a ganar, sino para asegurarse de que no me perdiera a mí misma en el proceso. Esa noche no pude dormir. Seguí reproduciendo su voz en mi cabeza, cada sílaba tallándose en mí. Quería creer que podía seguir su consejo, que podía luchar por la verdad en lugar de la venganza. Pero la verdad y la venganza comenzaban a parecerse. A la tarde siguiente, hubo otro golpe en la puerta. Esta vez, era Ethan. Parecía más pequeño de alguna manera, como alguien que había estado cargando un peso que no podía soltar. No me miró a los ojos. Me está haciendo testificar contra ti, L, dijo en voz baja. Si él pierde, todo se desmorona.
La compañía, la casa, su reputación. Dice que manipulaste a mamá. Sentí una sonrisa amarga tirar de mi boca. ¿Y tú crees eso? Ethan vaciló. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo. Ya no sé qué creer. Esa era la cosa con Ethan. Nunca fue cruel, solo débil. Y en nuestra familia, la debilidad no se perdonaba. Se castigaba. Cuando se fue, me senté en silencio, mirando la silla vacía que acababa de dejar. La verdad era que no lo odiaba. Le tenía lástima. Todavía estaba tratando de sobrevivir en el mundo de mi padre, donde la lealtad importaba más que la conciencia. Pero yo ya había dejado ese mundo una vez. No iba a volver. Más tarde esa noche, abrí la vieja caja de fotos que había tomado de las cosas de mi madre. La mayor parte estaba llena de los habituales cumpleaños, picnics familiares, sonrisas rígidas. Pero cerca del fondo, doblada por la mitad, había una fotografía que me detuvo en seco. Era de mi primera ceremonia de graduación del JAG. Estaba parada en uniforme, mi madre a mi lado, su mano en mi hombro. Ella estaba radiante. En la esquina de la fotografía, escrito en su letra familiar, estaban las palabras: él nunca entenderá este uniforme, pero es la parte más verdadera de ti. Tracé la tinta con mi dedo. El papel estaba suave por la edad. Las letras manchadas en algunos lugares. Una lágrima cayó sobre la foto antes de que me diera cuenta de que había caído. Durante años, había estado luchando por ellos, por su aprobación, por su memoria, por el nombre de la familia. Pero mientras estaba sentada allí, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir antes. Nunca había luchado por mí misma. A la mañana siguiente, Michael llegó con un nuevo sobre. Parecía confundido y preocupado a la vez. Había sido entregado anónimamente en su oficina. Dentro había una copia de la póliza de seguro de vida de mi madre firmada una semana antes de morir. Al final del documento había una declaración médica declarándola en su sano juicio y plena conciencia. No había nombre, ni dirección, ni pista de quien lo había enviado. Solo una pequeña nota garabateada con una letra diferente. Ella sabía. Le di la vuelta al papel, leyendo las palabras una y otra vez. Ella sabía. Mi madre había sabido lo que venía. Sabía que él lucharía, que torcería sus últimos deseos en algo feo, y se había preparado para ello. La comprensión me envió un escalofrío. El duelo me había hecho pensar en ella como una víctima. Pero tal vez era algo completamente diferente. Tal vez era la arquitecta silenciosa de la verdad que él no podía enterrar. Esa noche, mientras intentaba reconstruir lo que todo significaba, sonó mi teléfono. La voz al otro lado era desconocida. ¿Temblorosa? Señorita Collins. No me conoce. Solía trabajar en la oficina del secretario del condado. Me senté, mi pulso acelerándose. Algunos archivos en el caso de su madre fueron reemplazados el día después de su funeral. Revise la página de los testigos. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar algo más. Abrí mi computadora portátil, saqué la copia escaneada del testamento e hice zoom en la sección de testigos. La firma allí no coincidía con la del borrador manuscrito que Michael había encontrado. Diferentes bucles, diferente presión. Mi estómago cayó. El nombre en la lista era Susan Miller, la ex contadora de mi padre, una mujer que recordaba vagamente de las cenas de la infancia en el astillero. Siempre callada, siempre nerviosa. Murió en un accidente automovilístico poco después del funeral. La coincidencia era demasiado perfecta para ser coincidencia en absoluto. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando su nombre, sintiendo el frío subir por mi columna. Él lo había hecho, o alguien lo había hecho por él. De cualquier manera, la verdad de mi madre había sido manipulada, torcida, enterrada bajo el mismo tipo de silencio que él siempre había usado para mantenernos a raya. Cuando finalmente levanté la vista de la pantalla, el reloj marcaba pasada la medianoche. El aire aún estaba pesado, y podía escuchar el leve rugido del río afuera. Pensé en las palabras de mi madre en el vídeo. No luches contra el por venganza. Lucha contra el por la verdad. Había pensado que la verdad sería limpia,
pero ahora la veía como lo que era, un campo de batalla. Al cerrar mi computadora portátil, mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal oscuro, ojos cansados, mandíbula firme, el fantasma de una mujer que se parecía demasiado a su madre. El caso ya no se trataba de herencia. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de honor. Su versión construida sobre el control. La mía construida sobre la verdad. Dos significados diferentes, dos armas diferentes. Y pronto, ambos serían probados en el único lugar que quedaba que aún conservaba nuestro apellido, el tribunal. 2 semanas antes de la audiencia, Charleston despertó con la cara de mi padre en la primera página. Veterano local defiende el legado familiar contra hija desquiciada. La foto fue tomada en el astillero. El de pie, alto junto a uno de los barcos, mano en la cadera, mandíbula firme como un hombre guardando lo último que poseía. Debajo, la cita cortaba profundo. Mi hija sirve a la Marina, no a su familia. No era solo un titular. Era una declaración de guerra. Ya no estaba argumentando en el tribunal. Estaba reuniendo al pueblo a su lado. Miré el periódico hasta que las palabras se desdibujaron. El viejo dolor familiar regresó. La misma sensación que solía tener de niña cada vez que él convertía su decepción en un sermón. La gente de Charleston lo amaba. Él era su símbolo de disciplina y orgullo. Y ahora yo era la traidora que había vuelto a casa para destrozar ese símbolo. Al mediodía, estaba parada afuera de la vieja casa de madera junto al río, la que todavía olía a barniz, sal y miedo infantil. Las tablas crujieron cuando entré. El polvo colgaba en la luz del sol como humo. Él estaba allí en la mesa de la cocina limpiando su viejo rifle. Cada movimiento deliberado, controlado. Siempre buscaba esa arma cuando se sentía amenazado. No porque la necesitara, sino porque le recordaba quién solía ser. El aire estaba espeso, quieto, esperando. Rompí el silencio primero. No estoy aquí para discutir. No levantó la vista. Entonces viniste a perder. Su voz era tranquila, casi silenciosa, y eso lo hizo peor. Me quedé allí, mi pulso constante, pero mi garganta apretada. Me enseñaste honor, papá. Pero olvidaste lo que significa. Finalmente me miró a los ojos. No había suavidad allí, solo el borde afilado de un hombre que había construido toda su vida alrededor del control. Aprendiste obediencia. Eso no es honor. No, aprendí disciplina. Hay una diferencia. Su mano se congeló en el rifle, sus nudillos blancos. Estás avergonzando la memoria de tu madre. Tomé un respiro que se sintió como si pudiera romperme. No, papá. La estás borrando. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Su rostro se tensó, y por un momento, vi algo detrás de la ira, miedo tal vez, pero se desvaneció igual de rápido. Se puso de pie, flexionando la mandíbula, y luego vino el estruendo. La taza de café golpeó la pared, se hizo añicos, pedazos esparciéndose por el suelo como una docena de argumentos inconclusos. No me inmuté. Cuando me volví hacia la puerta, sentí su mirada quemando mi espalda, pero no miré atrás. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y me paré en el porche. El olor a café y aceite de armas aferrándose a mi ropa. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Tampoco estaba enojada. Solo sentía pena. Pena de que prefiriera romper todo antes que admitir que no sabía cómo amar lo que no podía controlar. El teléfono sonó justo cuando llegué a mi auto. La voz de Michael se escuchó, tensa pero firme. L. El caso tiene una nueva asignación de juez. David Morgan. Me congelé. El nombre golpeó como una corriente. ¿El mismo Morgan que sirvió con mi madre? Exactamente. Es conocido por ser justo, pero la recuerda. Un extraño escalofrío me recorrió. No pavor, no alivio, solo algo eléctrico. La mujer que mi padre había intentado borrar de cada recuerdo era ahora la razón por la que la balanza podría, finalmente, inclinarse hacia la justicia. Esa noche, me senté junto al río fuera del motel.
El agua estaba tranquila, la superficie brillando bajo la luz amarilla de la calle. Abrí el viejo cuaderno de mi madre, el que Michael había encontrado entre sus archivos. Las páginas olían levemente a aire de mar y tinta. Cerca del medio, su letra se curvaba a través del papel. La ley protege la verdad. El amor protege a las personas que la dicen. Pasé mi pulgar por las palabras, escuchando su voz de nuevo. Suave pero inflexible. Entendí ahora que mañana no se trataría solo de propiedad o definiciones legales. Se trataría de su memoria, de probar que había vivido y muerto con su mente y su dignidad intactas. El caso no se trataba de riqueza. Se trataba de testimonio, de la verdad sobreviviendo al hombre que trató de reescribirla. El viento se levantó, llevando el olor a sal y lluvia. Miré hacia el agua oscura, sabiendo que en algún lugar al otro lado de esta pelea estaba la paz. Pero tendría que caminar a través del fuego para alcanzarla. A la mañana siguiente, un sobre deslizado bajo mi puerta me despertó antes del amanecer. Sin dirección de remitente, sin marcas excepto mi nombre con letra pulcra. Lo rasgué. Dentro había una sola tira de papel con una línea escrita en tinta azul. Pregúntale a Ethan qué pasó realmente la noche que mamá colapsó. La miré fijamente durante mucho tiempo. Mi pulso se aceleró. La letra era inquietantemente familiar, redondeada, elegante, casi como la de ella. Por una fracción de segundo, el aire salió de mis pulmones. Agarré mi teléfono y llamé a Ethan. Sin respuesta. Llamé de nuevo. Aún nada. Quienquiera que enviara esa nota sabía algo. Tal vez era él. Tal vez era alguien más. Pero quienquiera que fuera, acababa de abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía. Dejé la nota sobre la mesa, el papel temblando ligeramente por la corriente de la ventana. Si era cierto, si había más en esa noche de lo que nos habían dicho, significaba que toda la base de la defensa de mi padre podría colapsar. La letra me perseguía. Recogí la nota de nuevo, sosteniéndola contra la luz, cada bucle, cada inclinación. La mano de mi madre se había visto así, precisa, medida, una mano de maestra. Pero ella se había ido. Aún así, alguna parte de mí no podía sacudirse la sensación de que ella todavía estaba aquí, guiándome de la manera en que siempre lo había hecho, silenciosamente invisible, lo suficiente para apuntarme hacia la verdad. El río afuera se ondulaba bajo el viento, la corriente moviéndose más rápido ahora, empujando hacia el océano. Pensé en el titular de esa mañana, en el rostro orgulloso y desafiante de mi padre en la primera página. Y por primera vez, no estaba enojada por ello, porque en el fondo sabía que cuanto más fuerte intentaba gritar, más cerca estaba de perder el control. Y tal vez eso era lo que más le asustaba. No yo, no el testamento, ni siquiera la verdad. Era la comprensión de que la mujer que había pasado su vida silenciando había encontrado una manera de seguir, hablando a través de mí. Y le gustara o no, su voz estaba a punto de ser escuchada. La noche anterior a la audiencia, la lluvia llegó fuerte e interminable. Desdibujó las luces de la calle, empapó el musgo que colgaba de los robles y convirtió a Charleston en un reflejo gris de sí mismo. El aire estaba pesado con sal y viento húmedo, el tipo que se filtra en tus huesos y se queda allí. Michael y yo estábamos sentados en la habitación del motel, rodeados de pilas de papel, archivos de casos, informes médicos, copias del testamento. El zumbido de la lluvia llenaba cada silencio entre nosotros. Traté de leer, pero las palabras no se asentaban. Mi mente seguía volviendo a esa nota deslizada bajo mi puerta. Pregúntale a Ethan qué pasó realmente la noche que mamá colapsó. Lo había llamado 3 veces desde la mañana. Sin respuesta ahora. Mientras el reloj pasaba de las 10, lo intenté de nuevo. La línea hizo clic. Luego su voz se escuchó delgada y temblorosa. L. Hay algo que no sabes. Dímelo. Esa noche, cuando mamá colapsó, papá me dijo que no te llamara. Dijo que tenías tu propia vida ahora, que no necesitabas volver. La habitación se inclinó ligeramente. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blancos. ¿Lo obedeciste? No quería empeorar las cosas. Pensé que se recuperaría.
Por un momento, todo lo que pude escuchar fue la lluvia golpeando la ventana fuerte y rápido, como 100 pequeños puños. Cuando hablé, mi voz salió pequeña. Ethan. Ella murió pensando que no me importaba. Su respiración se entrecortó al otro lado. Me dijo que ella no quería verte. Le creí. Estabas equivocado. No quedaba nada que decir. El sonido entre nosotros era el sonido del arrepentimiento. Delgado, frágil, demasiado tarde. Cuando terminó la llamada, me senté en la quietud que siguió. El tipo de quietud que presiona contra tus costillas hasta que duele respirar. Mi padre no solo había robado su testamento. Había robado mi última oportunidad de decir adiós. Llamaron a la puerta. Michael entró. Agua goteando de su abrigo, sosteniendo una carpeta manila. La puso sobre la mesa. Acaba de llegar un documento nuevo, dijo suavemente. El hospital finalmente publicó el registro médico completo de tu madre. Dentro había una sola página, limpia, oficial, imposible de discutir. Mis ojos escanearon las líneas. La paciente permaneció alerta y coherente hasta el paro cardíaco. Solicitó repetidamente que se contactara a su hija. Comunicación denegada por representante familiar. La firma al final me detuvo en seco. William Collins. Mi padre había firmado el formulario que rechazaba la última petición de mi madre. No lloré. No grité. La ira que me había seguido durante años ya no estaba allí. Lo que la reemplazó fue peor. Vacío. Un espacio hueco donde algo sagrado había sido raspado. Cuando Michael se fue, me quedé en la mesa, mirando esa página hasta que la tinta se desdibujó. Luego metí la mano en la caja de lata que había llevado durante años y saqué la última carta sin abrir. El papel estaba quebradizo, amarillento en los bordes. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Su letra era la misma de siempre, cuidadosa, elegante, cada palabra elegida, como si supiera que esta sería su última. Si alguna vez vuelve su ira contra ti, defiéndete, pero nunca dejes que su odio te defina. Perdónalo cuando puedas, no cuando él lo pida. La leí 2 veces, luego la doblé suavemente, presionando la plana con mi palma. ¿Perdón? No estaba segura de ser capaz de eso ya, pero tal vez el perdón no se trataba de dejarlo libre de culpa. Tal vez se trataba de liberarme a mí misma del peso de todo lo que había hecho. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos sobre el agua. Me paré junto a la ventana, viendo las luces del puente Ravenel extenderse a través del puerto como venas de oro corriendo a través de la oscuridad. El reflejo en el agua parecía una promesa, distante, parpadeante, pero viva. En algún lugar más allá de ese puente había un tribunal esperando para dividir nuestro apellido en 2. Y por primera vez, no tenía miedo de lo que pudiera pasar allí. Al amanecer, la lluvia se había reducido a una neblina. Michael llamó de nuevo, esta vez con un papel apretado en su mano, su expresión ilegible. Extendió la página. Un fax. Ethan acaba de llamar al tribunal, dijo. Está retirando su testimonio a favor de tu padre. Me congelé. Mi corazón tropezó, atrapado entre el alivio y la incredulidad. ¿Lo hizo? Michael asintió. Sus ojos se suavizaron. Dijo, ya no puedo mentir más. Por un momento, todo dentro de mí se detuvo. El ruido, el dolor, el agotamiento. Luego todo volvió corriendo a la vez, agudo y brillante. Ethan, el hijo sobre el que mi padre había construido su legado. El que había llevado su orgullo como un estandarte, finalmente había salido de debajo de su sombra. No borraba los años de silencio. Pero era algo. Era la verdad encontrando su camino a través de las grietas. Me hundí en la silla, el fax aún caliente en mis manos. Por primera vez en semanas, exhalé y lo sentí de verdad. La pelea por delante aún sería brutal, pero por primera vez, no sería solo yo parada en ese tribunal. No era victoria todavía, pero era el primer cambio real en la marea. La mañana de la audiencia fue sofocante. Charleston hervía a fuego lento bajo un cielo pesado. El aire espeso con humedad y el leve sabor a sal que entraba desde el puerto.
Las ventanas del tribunal estaban medio abiertas, pero el aire adentro todavía se sentía atrapado, rancio y expectante, como si todo el edificio supiera que estaba a punto de presenciar algo que no podría dejar de ver. Me senté en la mesa de la defensa, mis manos planas contra la madera, el grano suave bajo mis palmas. Michael se sentó a mi lado, tranquilo pero alerta, sus notas perfectamente apiladas, su pluma perfectamente alineada. Al otro lado del pasillo, mi padre estaba de pie, flanqueado por su abogado, Mason Vance. Incluso después de todo, todavía parecía inquebrantable, barbilla levantada, mandíbula apretada. La postura de un hombre convencido de que la rectitud era una cuestión de posición. Detrás de nosotros, la sala estaba llena. Vecinos, viejos amigos, hombres del astillero, incluso extraños que habían leído los titulares. No habían venido por mí. Habían venido por él. El hombre al que Charleston todavía llamaba Capitán Collins. Cuando el alguacil llamó al orden al tribunal, la puerta en el extremo lejano se abrió y el juez David Morgan entró. Era mayor ahora, su cabello casi blanco, pero su presencia llenaba la habitación como una marea subiendo. Reconocí la autoridad tranquila en sus movimientos, el tipo que no necesitaba levantar la voz. Había servido con mi madre una vez, cuando ella trabajaba con la Junta Legal Militar. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y vi un destello de reconocimiento, no favoritismo, sino comprensión. La mirada de un hombre que había visto el honor torcido en algo que nunca debió ser. Tomó su asiento, se quitó las gafas y asintió al secretario. El mazo golpeó una vez. Vance se levantó primero. Su voz llevaba esa cadencia sureña pulida que hacía que todo sonara noble, incluso la crueldad. Su señoría, hoy probaremos que la señorita Collins manipuló a su madre moribunda, explotó su enfermedad y violó la santidad de su propia familia. Hizo una pausa para el efecto, gesticulando hacia mí. Mi padre estaba sentado detrás de él, con la cabeza en alto, asintiendo ligeramente a cada acusación, como si estuviera de acuerdo con las escrituras. Michael no se movió de inmediato. Dejó que el silencio se estirara hasta que las palabras perdieron su eco. Luego se puso de pie, lento y deliberado, su tono parejo pero firme. Su señoría, tenemos la intención de demostrar que la señora Sarah Collins estaba en clara y sanamente cuando revisó su testamento, y que sus deseos fueron deliberados e informados. Tenemos documentación, una declaración grabada y testimonio médico para respaldarlo. El juez asintió. Las palabras colgaban entre nosotros, pesadas como el aire. No miré a mi padre, pero podía sentir su mirada, aguda, ardiente, tratando de atravesar años de distancia. No tenía miedo de perder dinero. Tenía miedo de estar equivocado. Michael se volvió hacia la pantalla. Las luces se atenuaron y la primera imagen parpadeó en foco. Mi madre. Estaba sentada junto a la ventana de su oficina, la luz bañando su rostro. Su voz era débil, el tubo de oxígeno visible contra su mejilla. Pero sus ojos eran brillantes y seguros. Si estás viendo esto, L, significa que tu padre convirtió la ira en armadura de nuevo. No luches contra él por venganza. Lucha contra él por la verdad. La sala se quedó en silencio. Podía escuchar las respiraciones suaves e irregulares de la gente detrás de nosotros, el crujido del viejo ventilador de techo. Incluso la mano del juez se congeló a medio camino de sus gafas. Los ojos de mi padre se lanzaron a la pantalla, luego a mí, luego lejos de nuevo. Cuando terminó el vídeo, el silencio fue demasiado para él. Se puso de pie de un salto, con voz retumbante. Esa no es ella. Eso está editado. Ella no estaba en su sano juicio. Las palabras rebotaron por la habitación. El mazo del juez golpeó. Señor Collins, siéntese. ¿Lo hizo? Pero el daño estaba hecho. La multitud había visto lo que yo había vivido toda mi vida. Un hombre que confundía la furia con la convicción. Michael llamó a la siguiente prueba. Le entregó al juez una carpeta y habló con la precisión de un hombre que se había preparado para cada tormenta. Este es el archivo médico de la señora Collins. Su señoría, confirma que estaba coherente hasta el día de su muerte. El médico tratante registró múltiples intentos de la paciente para contactar a su hija,
los cuales fueron denegados por un representante familiar. El juez Morgan se ajustó las gafas. ¿Quién firmó como representante? La voz de Michael no vaciló. William Collins. Un murmullo recorrió la sala. La mandíbula de mi padre se apretó. El juez le indicó que permaneciera sentado, pero podía ver el temblor en sus manos. Michael continuó, deslizando otro documento hacia adelante. Adicionalmente, su señoría, la notaria y testigo, la señora Susan Miller, verificó este testamento 3 días antes del ataque cardíaco de la señora Collins. Sus notas escritas confirman la claridad de intención de la difunta. También tenemos evidencia de que las firmas en el registro público fueron manipuladas después de su muerte. El sonido en el tribunal cambió. Jadeos, susurros, el crujido de cuerpos moviéndose. No me moví. No podía. El aire se sentía demasiado espeso, mi pulso demasiado fuerte. El juez se inclinó hacia adelante, estudiando a mi padre. Y fue entonces cuando todo se abrió. Mi padre se puso de pie, con el rostro enrojecido, los ojos brillantes con algo entre la rabia y la vergüenza. Golpeó su mano sobre la mesa, el sonido como un disparo. Ella es una deshonra para esta familia. ¿Se fue? No merece nada de nosotros. El estallido resonó a través de la cámara, más fuerte que la lluvia afuera, más fuerte que mi latido. Por un segundo, nadie respiró. No me levanté. No hablé. Simplemente me senté allí, con la columna recta, los dedos apretados alrededor del borde de la mesa porque sabía que no tenía que decir una palabra. Él lo estaba haciendo por mí. Cada grito, cada insulto, cada onza de su furia era prueba de todo lo que había tratado de decirle al mundo. El juez se quitó las gafas y las colocó cuidadosamente en el estrado. Cuando habló, su voz era baja, pero se escuchó en cada rincón de la sala. Señor, usted realmente no lo sabe, ¿verdad? Mi padre parpadeó, confundido. Su hija ha servido a este país durante 12 años en el cuerpo JAG de la Marina de los Estados Unidos. Ha defendido a marineros, procesado fraudes y defendido la misma justicia que usted dice valorar. La única deshonra aquí, señor Collins, es negar en lo que ella se ha convertido. Las palabras golpearon el aire como un trueno. Alguien en la parte de atrás jadeó. Algunas personas bajaron la mirada. Mi padre simplemente se quedó allí como si el sonido le hubiera sacado el aire. Por una vez, la habitación no le pertenecía. El mazo del juez bajó por última vez. El testamento se mantiene. Impugnación desestimada. Se levanta la sesión. Me tomó un segundo darme cuenta de que había terminado. Solté un suspiro lento. El tipo que viene cuando un peso que no sabías que llevabas finalmente se levanta. Mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Michael se inclinó hacia mí, con voz baja. Ella estaría orgullosa. Asentí, con los ojos todavía en mi padre. No se había movido. Sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El hombre orgulloso e inquebrantable que había pasado toda una vida definiendo a los demás finalmente había sido desnudado por la verdad, por el tribunal, por sus propias palabras. Mientras la multitud comenzaba a salir en fila, me volví hacia la ventana. Afuera, el sol había atravesado las nubes, su luz brillando en el puerto. El aire todavía olía a sal, pero esta vez estaba limpio, y por primera vez en años, me sentí vista. No como una hija o un soldado o un argumento para ganar, solo como yo misma. En algún lugar, esperaba, ella estaba mirando. Y tal vez, solo tal vez, finalmente sabía que había luchado exactamente de la manera que me pidió, por la verdad. La casa junto al río no había cambiado, pero se sentía más pequeña de alguna manera, como si las paredes se hubieran acercado alrededor de los recuerdos aún atrapados dentro. El aire estaba húmedo, llevando el leve aroma a madera podrida y sal. Caminé por las habitaciones silenciosas, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pasos, hasta llegar a la silla junto a la ventana donde mi madre solía sentarse. El cojín aún conservaba su marca, la tela levemente desgastada donde habían descansado sus manos. Abrí el cajón del escritorio y allí estaba, la carta real.
El papel estaba amarillento, los bordes suaves por la edad. La tinta se corría en algunos lugares como si hubiera sido tocada por la lluvia o las lágrimas. Su letra se inclinaba suavemente a través de la página. Familiar y firme incluso ahora. L. Si alguna vez te arrastra a sus tormentas, no dejes que él decida qué tipo de mujer eres. Defiende lo que es tuyo, pero nunca dejes que el odio guíe tus manos. Su orgullo no es tu herencia. Tu paz lo es. La leí una vez, luego otra vez. La última línea ralentizó mi latido, su peso hundiéndose profundamente en mí. Ella lo había sabido de alguna manera, había visto venir este momento, la pelea, el ajuste de cuentas, las consecuencias. Y me había preparado, no con instrucciones, sino con paz. Dejé la carta y miré alrededor de la habitación. Las mismas fotografías aún alineaban la repisa. Mi padre sosteniendo a Ethan frente al astillero. Mi madre sonriendo a su lado. Y yo, medio escondida detrás de su hombro, cortada por el borde del marco. Durante años, había mirado esa foto y visto prueba de mi lugar, medio visible, medio olvidada. Ahora, parada allí, la alcancé. El vidrio estaba frío bajo mis dedos. Limpié el polvo y miré más de cerca. Por primera vez, no vi a la niña excluida de la imagen. Vi a la mujer que había ido más allá de ella. Había pasado tantos años tratando de ser vista, de ser reconocida, de ser entendida por él. Pero en algún momento del camino, había dejado de darme cuenta de que ya lo era por la única persona que realmente importaba. Mientras deslizaba la foto de nuevo en su marco, un cajón atascado medio abierto me llamó la atención. Lo tiré suavemente y algo se movió dentro. En la parte de atrás, debajo de una pila de recibos viejos, había otra fotografía. Esta era más antigua, en blanco y negro, mi padre en su uniforme de marine, imposiblemente joven, parado en posición de firmes. A través de su pecho, grabado en la placa de latón, había dos palabras, Semper Fidelis, siempre fiel. Sostuve la foto con ambas manos, la ironía de ello hundiéndose profundamente. Había pasado toda una vida predicando lealtad, pero había olvidado dónde comenzaba y para quién estaba destinada. Olvidaste a quién le debías lealtad, papá, susurré. Las palabras no provenían de la ira. Provenían de algo más tranquilo, más suave. Sonreí. Una sonrisa pequeña y cansada que se sentía más como perdón que como rendición. Tal vez al mantenerme firme, le había devuelto ese lema en su forma más verdadera. Doblé la carta de mi madre cuidadosamente, la deslicé en mi bolso junto con la foto y me volví hacia la puerta. La casa estaba quieta, sus sombras suaves, su silencio llano pesado. Cuando salí, la luz de la tarde golpeaba el río justo bien. Plata en la superficie, calma debajo. No miré atrás. Me fui solo con lo que importaba. Sus palabras y su lección. Ambas transformadas. No quedaba ira para llevar, ninguna victoria a la que aferrarse, solo paz, tranquila, firme y finalmente mía. 6 meses después, las mañanas en la costa se habían vuelto suaves y grises, el tipo de quietud que se siente como misericordia. La niebla entraba desde el agua, tragándose los bordes del paseo marítimo y el horizonte. Estaba haciendo café cuando escuché 3 golpes en la puerta, lentos, vacilantes, casi disculpándose. Cuando abrí, él estaba allí. Mi padre estaba en el umbral, más pequeño de alguna manera. Sus hombros una vez cuadrados se habían redondeado. Su postura suavizada. Su cabello era casi blanco ahora. Su rostro tallado por líneas que parecían menos ira y más arrepentimiento. Por primera vez en mi vida, William Collins parecía inseguro. No dije nada. Él tampoco. No al principio. Luego tomó un respiro tembloroso, su voz baja, áspera en los bordes. No sabía qué significaba JAG. Me apoyé en el marco de la puerta. Podrías haber preguntado. Asintió, mirando hacia abajo, su mano apretando el sombrero que sostenía como un ancla. Lo busqué, encontré artículos, leí sobre tus casos. Defendiste a hombres como yo una vez. Hizo una pausa, sus palabras atragantándose. Estaba avergonzado. No de ti.
De mí mismo. Pero no sabía cómo decirlo. No había rastro del hombre que se había parado en ese tribunal gritando sobre la deshonra. Lo que estaba ante mí era alguien desnudado por el tiempo, por las consecuencias, por la verdad. Estudié su rostro, el temblor en su mandíbula, el hueco detrás de sus ojos. Durante años, había imaginado este momento, el día en que finalmente podría entender. Y sin embargo, parada allí, no sentí triunfo, ni vindicación, solo un dolor tranquilo. No mereces perdón, papá, dije suavemente. Pero yo merezco paz. Parpadeó, luego sonrió, pequeño y triste. Sus ojos brillaban, las lágrimas aferrándose tercamente a los bordes. ¿Puedo visitar su tumba contigo? Vacilé por solo un segundo, luego asentí. Esa tarde, condujimos en silencio por la carretera costera. El mar nos seguía a un lado, inquieto e interminable, las olas rompiendo como respiraciones lentas. El cementerio estaba en una elevación con vistas al agua. Estaba tranquilo allí, el tipo de quietud que te mantiene quieto. Caminamos lado a lado hacia su tumba. El viento llevaba el aroma a sal y flores silvestres desde los acantilados. Él se arrodilló primero, dejando un pequeño ramo de asteres blancos, sus favoritos. Sus manos temblaban mientras los ajustaba. El movimiento deliberado, reverente. Su voz salió baja, casi tragada por el viento. No hice lo correcto por ninguna de las dos. Extendí la mano, rozando mis dedos sobre la piedra lisa, trazando su nombre. Mi voz salió firme, tranquila. Entonces empieza haciendo lo correcto por su memoria. No respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio lo dijo todo durante mucho tiempo. Simplemente nos quedamos allí, el sonido de las olas contra las rocas abajo, las gaviotas gritando débilmente arriba, el mundo moviéndose suavemente alrededor de nuestra quietud. No quedaban disculpas para intercambiar, ni explicaciones que pudieran arreglar lo que se había roto, solo la simple verdad de que ambos seguíamos aquí, todavía intentándolo. Cuando llegó el momento de irse, extendió la mano y tocó mi hombro, un toque ligero y tembloroso, pero real. No me aparté. Mientras caminábamos de regreso al auto, me volví una vez más para mirar el mar. El sol había comenzado a atravesar las nubes, esparciendo oro sobre el agua. La luz brillaba, suave y ancha, extendiéndose hasta el horizonte. Pasó años tratando de hacerme pequeña, pensé. Pero parada aquí, finalmente entendí. Nunca tuve que crecer contra él. Solo tenía que crecer más allá de él. El viento se levantó, llevando el leve sabor a sal a mis labios. Cerré los ojos, sintiéndolo moverse a través de mi cabello, mi pecho, mi respiración. En algún lugar en ese rugido silencioso, casi podía escuchar su voz de nuevo, suave como la marea. La paz es la forma final de la justicia. Y por primera vez, lo creí.